Muy bien, entonces, como les indicaba, aquí nosotros tenemos que identificar cuál es el tipo de gasto que vamos a desarrollar en función a nuestra actividad. Un ejemplo, Mar, si nosotros somos una persona física con actividad profesional, seamos contador, seamos abogado, ¿yo puedo deducir el concepto de honorarios? Si pudiera, profe, porque es la actividad primordial o la actividad principal de uno o de la persona. Pero ojo, yo soy honorarios, es decir, supongamos, somos un contador. Mi actividad principal es honorarios. Ahora, en mis gastos, ¿qué voy a deducir? Honorarios. Puedo deducir honorarios, por ejemplo, los servicios de un abogado, de un tercero, por el cual éste me expide su comprobante y al mismo tiempo, Mar, yo puedo deducirlo en ese apartado. Siendo de un tercero, sí sería deducible, porque al momento de facturarlo nosotros ya sería como ingreso por una actividad que nosotros realizamos, pero siendo de un tercero, es la contratación de un servicio, sí pudiera entrar entonces como honorario. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, dentro de estos apartados, si observamos cada uno de los conceptos, en el caso de ser actividad empresarial y actividad profesional, tengo que identificar cada uno de los conceptos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en actividad profesional, yo no puedo colocar materias primas, más sin en cambio, en actividad empresarial, como tengo almacenes, tengo un producto que se va a comercializar, tengo que contar con lo que es ese almacén. Por ejemplo, hablamos de los gastos destinados al hospedaje, los famosos viáticos. Tengo que identificar, recuerden, hasta qué monto son deducibles este tipo de gastos y por el cual, dependiendo la actividad, es como vamos a clasificar. Un ejemplo, Mar, si somos persona física, honorarios, en el caso de fletes y acarreos, ¿crees que podemos hacer deducción de este tipo de gasto? En la como tal, me parece que no, eso es de manera mensual. Ujú. Sí, en este caso, Mar, para no confundirnos, estamos en las deducciones autorizadas, totalmente distintas a las deducciones personales. Recordemos que las deducciones personales son en la declaración anual, o sea, por año, y las deducciones autorizadas las vamos a encontrar de manera mensual para el pago provisional. Entonces, en el caso de ser una persona física, honorarios, podemos deducir una deducción mensual en el caso de fletes y acarreo. Pues sí, sí vendría siendo. Muy bien. Recuerden que aquí, en este tipo de gastos, muy importante el por qué lo estoy realizando. Porque sencillamente mi actividad, pues, no voy a utilizar un flete y un acarreo para transportar mi mudanza, para transportar mis cosas personales. Sencillamente, si hay traspaso de mobiliario de ciertos activos, voy a contratar un fletero, sí, pero es un gasto muy esporádico, un gasto que un mes sí esté y en los siguientes meses nunca vuelva a aparecer. Más sin en cambio, es un gasto que voy a encontrar mes por mes, sí tengo que tener mucho cuidado en este apartado. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya viene el gran análisis de un gasto o no para aplicarlo. Entonces, ¿qué hacen algunas personas para evitarse este tipo de situaciones? ¿Sabes qué? No desgloso cada uno de los conceptos y observen gastos. ¿Y qué hacen? Lo siguiente. Gastos, tenemos toda la cantidad. Entonces,
Y si ustedes observan, ¿qué hacemos? Gastos, gastos, punto detallado. Y guardamos. Entonces, para el SAT, ya lo presenté. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si dejo esta información de esta forma? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo dejo la información de esta forma, voy a tener problemas con la autoridad, porque sencillamente tengo deducciones autorizadas y el anual es donde me pide especificar qué tipo de gasto tengo que desarrollar. Entonces, nuevamente nos vamos al portal, en el caso de personas, nuevamente declaraciones y observemos lo primordial que es en una declaración de tipo mensual. Entonces, personas y nosotros vamos a entrar al apartado de pagos provisionales o definitivos. Entonces, presenta tu declaración de pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Mismo proceso, entramos con firma o con contraseña y observen, declaraciones y pagos. Vamos a hacer la consulta de la declaración. ¿Por qué? Porque inicialmente tengo que validar qué declaraciones previamente ya están presentadas. ¿Por qué? Porque de esa forma siempre la presentación, recuerden, va a ser acumulada mes con mes. Entonces, ejercicio 2024, si yo le doy buscar, se entiende que ya está presentada la declaración de enero 2024, que fue presentada el 12 de febrero, es decir, todavía antes del día 17, que esto me da la pauta de, ahora sí, comenzar, un ejemplo, con la declaración de qué mes, del mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presentación de la declaración. Y es aquí muy importante donde tengo tres conceptos: provisionales, otras obligaciones, otros conceptos. En nuestro caso, vamos a entrar a otras obligaciones. Me pide el tipo de periodicidad mensual. Ejercicio 2024. Tipo de declaración normal. Es la primera. ¿Y qué periodo? En este caso, febrero. Y vamos a darle clic en siguiente. Entonces, aquí si ustedes observan otras obligaciones, observen ISR, personas físicas de los demás ingresos, otras retenciones, pagos al extranjero, físicas por salarios, por premios, por bebidas alcohólicas, por cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, IEPS, etc. Y si ustedes observan, ninguna de estas obligaciones son las principales que yo tengo que declarar mes por mes. Pero en el caso de que en el mes se me haya presentado, tengo que seleccionarlo y hacer la presentación. Y observen que la fecha de vencimiento, en el caso de esta obligación o de estas obligaciones en este mes, vencen el día 26 de marzo. Es decir, que hasta ese día esa persona tiene para pagar sus impuestos como fecha límite. Entonces, estas son otras obligaciones y para encontrar las obligaciones que son lineales, siempre van a ser pagos provisionales. En pagos provisionales, misma mecánica, mensual, año 2024,
tipo de declaración normal y nuevamente periodo febrero. Y observen, aquí están mis obligaciones de cajón, las que no van a cambiar y no van a variar. ISR por la actividad sea empresarial o profesional e IVA. Impuesto al valor agregado. Misma mecánica, fecha de vencimiento hasta el día 26 de marzo. Una vez que seleccioné mis dos obligaciones, recuerden que estas, como son de cajón, siempre las voy a seleccionar. Aunque ustedes me digan, ¿saben qué? En un periodo específico no cobré, no tuve nada de datos. Lo que vamos a hacer es presentar la declaración, pero con datos ceros. ¿Por qué? Porque le vamos a indicar a la autoridad que en ese mes no tuvimos o desarrollamos nuestra actividad, por la cual no tuve ingresos. Entonces, aquí mucho cuidado de seleccionarlas, porque hemos encontrado el caso que solamente presentaron una. ¿Y saben qué? Que cuando presentan su declaración, van a presentar declaración complementaria y tipo de complementaria, obligación no presentar. Y es aquí donde nosotros ya vamos a empezar a tener un mal comportamiento en cumplimiento de obligaciones. Entonces, aquí muy importante seleccionar estas dos. Siguiente. Muy bien. Entonces, ustedes observan, tengo las dos obligaciones. Voy a iniciar inicialmente con ISR. ISR por persona física y actividad empresarial. Observen que de forma mensual siempre me pide este cuestionamiento. Si tus ingresos son obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal. Si le pongo que sí, observen datos adicionales. En un momento más que avancemos ese apartado, es lo que vamos a ver que nos pide. Entonces, observen ingresos de periodos anteriores. Ya tengo la acumulación de los ingresos del mes de enero. Recuerden nuestro papel de trabajo. Ingresos que declaro en enero y esos mismos ingresos se van a acumular para el mes de febrero. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ingresos anteriores, ¿y qué más voy a colocar? Los ingresos del periodo. Entonces, un ejemplo, puedo colocar cero si no tuve ingresos, más sin en cambio tuve ingresos, tengo que especificar cuál es la cantidad, es decir, cuál es la cantidad que está previamente en nuestra factura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es aquí donde yo tengo que únicamente colocar la cantidad, más sin en cambio, versus a la declaración anual, tengo que desglosar cuál es el tipo de ingreso a declarar. Entonces, observen, declaración mensual y anual, la diferencia que es prácticamente la presentación de la información. Entonces, aquí tengo que colocar los ingresos del periodo. Únicamente recuerden los que están efectivamente cobrados. Muy bien. Mar, ¿qué va a pasar
con las facturas que emitimos en el mes con método de pago PPD. ¿Cómo vamos a declarar ese tipo de facturas? PPD es diferido, ¿ah? Ujú. No sé, ahí no sé, profe, la verdad, no he contemplado, pero me imagino, quiero pensar que se va a tomar por el importe de la facturación, es decir, que si fueron 100,000 en total y se pagan pagos diferidos, a lo mejor la primera factura, no sé, sale en 20 y serían los 20 que se tomarían en cuenta, porque es ingreso efectivamente cobrado. Ujú. Es correcto, Mar. Es decir, en ese apartado de tus ingresos del periodo, tengo que colocar los efectivamente cobrados. En estos yo puedo establecer que tengo una factura PUE en una sola exhibición, esos son los ingresos cobrados, pero más sin en cambio, tengo facturas en PPD, que estas facturas en PPD dan la pauta que es una venta de un producto o servicio en parcialidades o pagos de manera diferida. Entonces, para efectos del SAT, cuando emitas una factura en PPD, se emiten los complementos de pago. Con ese complemento de pago es como vamos a precargar el ingreso del periodo más las facturas que tengas en PUE. ¿Por qué? Porque de esa manera es como vamos a controlar nuestros ingresos del periodo. Cintia, adelante, y vas a hacer algún comentario o pregunta. No, solo era el comentario de la parte de los complementos de pago, pero pues ya lo explica usted. Muy bien, Cintia, perfecto. Entonces, como pueden observar, en la declaración mensual es aquí donde vamos a encontrar ese tipo de información detallada, que actualmente esta información sí o sí ya toma más relevancia, como les había comentado, para personas morales. Al momento de la determinación del IVA, me va a afectar que una factura esté en PUE y que no haya sido cobrada en el mes, sino en otro periodo. Entonces, eso siempre ha tenido relevancia, pero ahora para determinar impuestos es donde nos pega un poco más. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener controversias con la autoridad. La autoridad me establece que de acuerdo a todas mis facturas emitidas en una sola exhibición, sobre todas me tienes que pagar impuesto, más sin en cambio, hay varias de ellas que no fueron cobradas, tal vez en la totalidad o parcialmente. Pero entonces, aquí, en el caso de los ingresos del periodo, tengo que amarrar facturas de complemento y facturas, en este caso, emitidas en una sola exhibición, por el cual yo voy a declarar los ingresos del periodo. Un ejemplo, si yo le coloco los 20,000, observen, total de ingresos, los anteriores más los del periodo, me da la totalidad de los ingresos acumulados. De igual manera, en el caso de que existan, en el caso de nuestra actividad honorarios, ingresos exentos, los colocamos, más sin en cambio no aplican. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi actividad, no tengo un ingreso exento, tengo un ingreso totalmente grabado. Entonces, tenemos prácticamente nuestros ingresos acumulables, la totalidad. Mismo escenario con compras y gastos del periodo. Observen, compras y gastos del periodo. Solamente me pide colocar la cantidad. Un ejemplo, 12,000. Y si se dan cuenta, prácticamente no me pide detallar qué tipo de gasto desarrollaste durante el periodo. Sencillamente, ¿por qué? Porque solamente me pide integrar esa cantidad. Y observen, periodo anterior más las del periodo, nuevamente, compras y gastos acumuladas. Muy bien. Cintia pregunta, en esta presentación de la declaración tenemos el apartado deducción de inversiones de ejercicios anteriores. ¿Te suena este concepto?
No, pero me suena como de que es como de algún tipo de crédito que llegamos a tener y lo tuvimos que reportar o algo así. Bueno, aquí, Cintia, totalmente distinto. Ok. Cuando hablamos de deducción, es una deducción, un gasto. Entonces, cuando hablamos de inversiones, recordamos, Cintia, que inversiones son las de activo fijo. Cuando adquieres algún activo fijo para tu actividad o para tu negocio. Entonces, recordemos, Cintia, que ese tipo de deducciones por adquisición de algún activo fijo, sea computadora, mobiliario, etc., tengo un desglose. ¿Por qué? Porque recordemos que con el uso o con el paso de tiempo tienen pérdida de valor, tienen una depreciación, sea mensual o sea de manera anual. Entonces, aquí, Cintia, si nosotros tenemos un papel de trabajo por cada activo y una depreciación por mes, ¿a qué más tienes derecho de deducir, Cintia? A la depreciación de esos activos de manera mensual. Y es aquí donde nosotros podemos colocar esa cantidad y por ende disminuye la tasa. En este caso, observa, disminuye la base del ingreso. Entonces, si te das cuenta, a continuación se muestra la información de la deducción inmediata de inversiones de cada mes aplicados al estímulo. Entonces, por ejemplo, me está hablando del mes de enero, inversiones, estatus no presentada, número de operación. ¿Por qué? Porque aquí sencillamente yo tengo que establecer que si ya coloco deducción de inversiones, o perdón, adquisiciones, aquí es donde lo voy a colocar. ¿Estamos de acuerdo, Cintia? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, recuerden que aquí es otro papel de trabajo. Anteriormente lo habíamos visto con alguna depreciación de ciertos activos. Adelante, Azul. Disculpe, profe, el apartado que menciona ahorita es la deducción de inversiones de esos activos, pero de manera mensual. Ujú. Es correcto, Azul. Es Sí. decir, recordemos que esos activos tienen un porcentaje específico de depreciación de manera anual. Un ejemplo, los Ujú, automóviles por año se deprecian un 25% su valor. Entonces, determinas cuál es ese 25% por año y ese resultado entre los 12 meses. Y eso es a ujú, lo que vas a tener derecho de deducción de inversiones de ejercicios anteriores. ¿Por qué de ejercicios anteriores? Porque ese tipo de activos previamente ya fueron adquiridos y ahora, a partir de este mes o a partir del mes de su uso, es en donde comienzas la depreciación. ¿Para qué? Para disminuir la base del impuesto. Entonces, observen, es aquí donde yo voy a colocar estos apartados. Sin más, solamente me pide cantidades. Ahora, ¿tienes facilidades administrativas y estímulos fiscales? Un ejemplo, sí. Vamos a agregar y vamos a ver qué es una facilidad administrativa. Mar, ¿has escuchado ese tema de una facilidad administrativa? No, profe, ahí no. Muy bien. Grace, ¿has escuchado este término facilidad administrativa? no, maestro. Muy bien. David, ¿has escuchado ese tema de una facilidad administrativa? Como tal, no, pero sí me metí a investigar una vez y solamente recuerdo que, bueno, ahorita estoy viendo la opción de que algunos contribuyentes tienen la facilidad de deducir, mm, como lo dice, ingresos sin documentos. Sí, sin facturas, digámoslo así. Ok, perfecto. En ese caso, David, es correcto, podemos deducir
Porque al final del día es un estímulo fiscal. ¿Y qué es ese estímulo fiscal? Pues que nos ayuda a disminuir el impuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué deriva de una facilidad administrativa o de un estímulo fiscal? Un ejemplo, si ustedes observan en pantalla, tengo la deducción del 25% del salario pagado por la contratación de personas que padezcan de alguna discapacidad. Recuerden que hoy en día hay empresas que tienen personal con cierta discapacidad, entonces se les hace su pago, sí, pero ¿qué creen? Como bien lo dijo David, en algunos escenarios pues no cuento con esos datos, esos comprobantes, más sin en cambio, yo puedo hacer una deducción adicional, en otras palabras, un gasto para poder disminuir nuestro impuesto a cargo. ¿Qué más? Deducción adicional por la enajenación de libros, periódicos y revistas. Deducción equivalente hasta el 8% de ingresos propios sin documentación que reúnan requisitos fiscales. Y estímulo por contratar también adultos mayores el 25% del salario pagado. Y deducción de donativos realizados a organismos públicos descentralizados del gobierno federal. Entonces, como pueden observar, si yo tengo este tipo de facilidad administrativa o estímulo fiscal, con estos conceptos, yo puedo hacer una disminución. Al final del día, va a ser considerada como una deducción adicional. Y la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Recuerden que si tienen empleados, una vez que paguen la PTU de esos empleados, ese gasto, otro tipo de deducción, de igual manera, la podemos disminuir. Recuerden que en el caso de personas morales, si la declaración se presenta a más tardar el 31 de marzo, la declaración anual, 60 días después es cuando se hace el pago de las utilidades. Es decir, 30, 31 o 1 de junio es cuando hacen el pago de las utilidades las empresas. Y Grace, en el caso de las personas físicas que tienen empleados, ¿hasta qué mes pagan sus utilidades? En este caso, persona física, si tiene la obligación de presentar su declaración en abril, a más tardar el 30 de abril, contamos 60 días y prácticamente entre el 30 de junio y 1 de julio es cuando la persona física está pagando la PTU. Y a partir de ese mes, hacia finalizar el ejercicio, es cuando en todos los meses comienza a disminuir la PTU. ¿Por qué? Porque al final del día es una deducción a la que tiene derecho a disminuir. Entonces, ustedes observan la PTU, en caso de tener, si no tenemos, nos pide la cantidad 0. En el caso de las deducciones, si no tenemos, 0. Entonces, observen, una vez que tengo los ingresos menos las deducciones, nuestra base gravable. Y si ustedes pueden observar, en automático de la base se salta el ISR causado. En ningún momento van a observar este apartado de límite inferior, el excedente, la tasa, el impuesto marginal y la cuota fija. Sencillamente de la base gravable se va directamente al paso del ISR determinado. Entonces, si ustedes observan ISR determinado, en el papel de trabajo, sencillamente se lo salta. O sea, el proceso se lo salta y nos da directamente el impuesto. Ahora, pagos provisionales de periodos anteriores. ¿Qué significa?
Tengo que identificar que en el mes de ¿qué? Enero, efectivamente exista un pago provisional. ¿Por qué? Porque recuerden a nuestro papel de trabajo, si tengo una cantidad determinada, ¿qué significa? Que en nuestro papel de trabajo existen los pagos provisionales, los cuales los voy a considerar para el siguiente mes. ¿Por qué? Porque ese pago provisional va a ser la disminución del pago. ¿Y qué más voy a tener? El ISR retenido de periodos anteriores y del mismo periodo. Y si ustedes observan, ISR causado 303 versus la retención del ISR, que es mayor, ¿qué significa? Que tengo una cantidad cero, no tengo ninguna cantidad a cargo, más sin en cambio voy a tener un saldo a favor. Mar, si te das cuenta, cuando presentamos ISR de manera provisional, ¿por qué crees que en alguno de los meses donde tengamos saldo a favor no se vea reflejado? Donde tengamos saldo a favor. Si no- ¿Algún tipo de compensación? ahí te escuché muy bajo, Mar. ¿Por algún tipo de compensación? No, Mar. Si nos damos cuenta más, el ISR causado tienes que pagar en el periodo 303. Pero esperemos, en el mes anterior y en el periodo existe una retención por parte de la persona moral porque le prestó un servicio. Me retuvo impuestos sobre la renta. Recuerden, ISR retenido. Con eso es a favor, entonces. Es correcto, es decir, es mayor lo que me retuvieron versus a lo que tengo que pagar. En otras palabras, ISR recargo cero. Pero cuando salgo en la determinación, vamos a colocar cero ni ese retenido. Ahora nos vamos a la determinación. A cargo, cero. Total de contribuciones, cero. Cantidad a cargo, cero. Y cantidad a pagar, cero. Mar, ¿por qué crees que en este apartado no me vote el saldo a favor de este mes? Eh, quiero pensar que queda como reservado, por así decirlo. Por esa situación queda todo en cero y ya no te da oportunidad de manipular. Digo, al final de cuentas, este último apartado es donde se contempla ya el resultado del anterior, pero en cuestión a la cantidad, eh, quiero pensar que es por eso, por la compensación que se hace, como hay una cantidad a favor, ya no lo atribuye como a cargo. Ok, posiblemente Mar, pero Mar, en otras palabras, se supone que impuesto sobre la renta, tu obligación es pagarlo anual. Si te das cuenta, nosotros hacemos un pago provisional, un pago a cuenta del ejercicio anual. En el caso de los pagos provisionales, cuando tenemos cantidad a favor, no nos sale. ¿Por qué no nos va a salir mal? Porque eso se va a ver reflejado directamente hasta la declaración anual. Y es en esa misma declaración anual en donde puedo observar el saldo a favor. ¿Por qué? Porque como son pagos provisionales, su nombre lo dice, provisionales a cuenta de, más sin en cambio mal, si fueran definitivos, ahí tú me dirás, ¿sabes qué? Es un pago definitivo, a cargo o a favor. Y si tengo a favor, tengo el derecho de reclamarlo, siendo compensación o en efectivo. ¿Sí quedó claro, Mar? Sí, profe. Entonces, aquí mucho cuidado con este apartado de cuando llenemos esta declaración y nos salga 303 a cargo, menos las retenciones, ¿sabes qué? No pagamos nada, no tenemos ninguna cantidad a cargo. Adelante, Azul. Profe, disculpe una duda. Los pagos provisionales de periodos anteriores solamente se consideran el pago definitivo como, o sea, el pago
sin recargos ni actualizaciones, ¿verdad? Porque se supone que recargos y actualizaciones sería como problema del mismo contribuyente por no haber pagado a tiempo y por eso se consideraría nada más pago provisional como tal el que se causa, Ujú. ¿verdad? Es correcto, Azul. Es decir, que si en la declaración anterior tú pagaste fuera de la fecha, se nos pasó a pagar o se nos venció la línea, en el caso de pagos provisionales únicamente el principal, el puro impuesto que se tenía que pagar. Si pagamos accesorios o recargos, como bien dijiste, Mar, esos son por cuenta de nosotros. ¿Por qué? Por incumplimiento. Pero nunca lo voy a considerar aquí en pagos provisionales. Porque ahí, si yo hago de mala fe, sumo actualización y recargo, cuando la autoridad revise esto, se va a dar cuenta que actué con un vicio de mala fe y que me estoy beneficiando por algo que no debería de ser. Entonces, Mar, aquí muy importante siempre considerar el pago principal, es decir, cuál es el valor del impuesto. Los demás accesorios, fuera, aquí no los voy a considerar. Entonces, si ustedes observan, tengo a cargo 0. Cuando vayamos a determinación del pago, me va a salir 0. Y más sin en cambio, si tengo una cantidad mayor, me va a salir cantidad a pagar y el monto a pagar. Ahora, en datos adicionales, observen, si tengo los ingresos por copropiedad o sociedad conyugal, tengo que colocar, ¿qué voy a colocar? Ingresos obtenidos a través de copropiedad. Si es de copropiedad, recuerden que son dos personas, pero ¿quién es el que está al frente? ¿Cuál es el porcentaje? Y es aquí donde vamos a colocar este tipo de información. Ingresos obtenidos, RFC, total de ingresos acumulables, total del impuesto sobre la renta, los actos o actividades y lo que es el total del IVA. Eso siempre y cuando tengamos ingresos a través de copropiedad o sociedad conyugal. En este caso, tengo que regresar al apartado inicial en la determinación del impuesto. ¿Para qué? Para indicar a la autoridad que no obtuve ingresos a través de copropiedad. Muy bien, ¿duda o pregunta en este apartado? Profe, ¿a qué se debe